La investigación cuasi experimental, como su nombre lo indica, está dentro de la metodología cuantitativa y se llama cuasi experimental porque es casi experimental. Es decir, en el ámbito de las ciencias duras, en el ámbito de la ciencia positiva, nosotros siempre intentamos realizar investigación de naturaleza experimental, experimental pura. Eso significa que nosotros tenemos de alguna u otra manera resguardado todos los mecanismos de control exhaustivos suficientes que permiten acreditar de forma fehaciente que el efecto que nosotros estamos observando es causado, ¿cierto?, por una variable que nosotros estamos manipulando, en este caso una variable independiente. Dicho de otra forma, si nosotros en el ámbito de la investigación-acción estamos implementando una metodología para favorecer o para contribuir a la mejora de un aprendizaje, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que es esa modificación o esa implementación la que ha provocado el efecto positivo sobre los logros y los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, en general, si nosotros no controlamos las fuentes de invalidación, y en este caso son elementos propios de los diseños cuasi experimentales, que se denominan fuentes de invalidación interna y fuentes de invalidación externa. Las fuentes de invalidación son todos aquellos mecanismos por los cuales nosotros intentamos controlar que efectos indeseados o como que suceden como variables extrañas pudiesen estar explicando en definitiva cuál es otra explicación posible de los resultados que nosotros hemos encontrado pero que no hemos sido capaces de atenuar o controlar. Por ejemplo, existe un efecto indeseado que se llama el efecto Hobson. Este efecto es un efecto que es muy históricamente conocido porque en esta localidad en Estados Unidos existía una empresa que perseguía ante todo aumentar los niveles de productividad de los sujetos que allí estaban laborando. Y entonces, evidentemente, como buenos empresarios, los sujetos de esa empresa, que era la General Electric, querían aumentar la productividad. Pero eso podría lograrse por distintos modos, por ejemplo, darle un bono de productividad. Pero ellos no querían hacer una inversión de esa naturaleza y se buscaron unos especialistas que le dijeron, mire, cambie las condiciones en las cuales trabaja y eso va a ser menos oneroso que darle un bono. Y entonces lo que hicieron fue construir una situación experimental que significaba que a los sujetos que normalmente trabajaban en las condiciones de la empresa, los trasladaban a otro sector con un cambio en la iluminación y en las disposiciones para trabajar y seguían haciendo el mismo esquema productivo. Y efectivamente ellos notaron que el cambio de esta condición había aumentado drásticamente la productividad en estos sujetos. Entonces uno piensa inmediatamente que si nosotros extendiéramos, generalizáramos esta condición, probablemente los niveles de productividad aumentarían drásticamente. Es decir, estamos generando una condición entre la variable independiente, que sería el cambio en las condiciones de producción, a la variable dependiente o el efecto, que en este caso sería el aumento drástico en la productividad. Pero esto no tenía un mecanismo de control. Y entonces los sujetos hicieron un mecanismo de control que era devolver o restablecer a esos sujetos a la condición que tenían antes donde trabajaban habitualmente. ¿Y qué esperábamos? Esperábamos lógicamente que desaparecía la condición que era lo que me aumentaba la productividad, los sujetos disminuyeran sus niveles de productividad. Pero eso no pasó. Y entonces era lógico preguntarse, decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la explicación que hizo que aumentara la productividad? Y al examinar a los sujetos, estos sujetos se encontró que tenían una percepción distinta de la situación experimental. Ellos creían que estaban siendo observados, que estaban siendo monitoreados porque probablemente, pensaban ellos, ¿cierto?, que iba a haber una racionalización de recursos y por tanto ellos al sentirse en esta condición trabajaron más que nunca. Y entonces ellos nunca prestaron atención a las condiciones diferentes en las cuales laboraban, sino que simplemente produjeron más, pensando que podían perder su fuente laboral. Bueno, eso es un efecto indeseado. Eso es un elemento que nosotros tenemos que controlar. Entonces,
Así hay un conjunto de otros elementos indeseados que vamos a continuación poner en detalle.